El Atlético de Madrid no estará en las semifinales de la Liga de Campeones tras caer ayer por 2-1 ante el RB Leipzig. Vamos a repasar todo lo que ocurrió en el duelo entre españoles y alemanes. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Ayer el Atlético de Madrid caía derrotado ante el RB Leipzig en los cuartos de final de la Liga de Campeones mientras buscaba un puesto en las semifinales contra el Paris Saint-Germain, un partido que se disputaría en principio el 18 y 19 de agosto, salvo que haya alguna novedad. El conjunto rojiblanco fue inferior, en mi opinión, en la mayoría del partido al conjunto que entrenaba Julian Nagelsmann, que le ganó la partida por completo a un Diego Pablo Simeone que en ningún momento pudo hacer que su equipo se sintiese cómodo y superior durante el transcurso del partido. Vamos a repasar ya todo lo que ocurrió en este enfrentamiento entre el Atlético de Madrid y el RB Leipzig. Vamos a comenzar repasando los 11 que sacaron ambos equipos. En el conjunto alemán lo esperado, aunque es cierto que había un cambio de esquema mientras el equipo hacía el cambio ataque-defensa. Mientras atacaba utilizaba un 3-1-5-1 que ahora explicaremos porque creo que ahí se basó la superioridad del conjunto alemán sobre el Atlético de Madrid, y en el conjunto rojiblanco tenía la baja muy importante de Thomas, que ni siquiera pudo estar en el banquillo, y por el que entró el mexicano Héctor Herrera, que la verdad es que ha dejado una temporada bastante decepcionante para lo que venía siendo su actuación en su equipo anterior en el Oporto, donde creo que era un jugador muy importante y no ha podido demostrar el buen nivel con el que venía tanto en la selección mexicana como en el conjunto portugués. Una baja muy importante la de Thomas. Iba a ser un jugador, en mi opinión, que tenía que ser muy importante para que el Atlético de Madrid tuviese más opciones de estar en la siguiente ronda de esta Liga de Campeones, pero el africano no pudo estar y creo que el Atlético de Madrid lo notó muchísimo porque le faltó esa actitud, ese carácter, esa calidad también para filtrar pases, para sacar el balón jugado mientras le presionaban sus rivales, que suele darle el Thomas al Atlético de Madrid en el centro del campo, en esa posición por delante de la línea defensiva. Vamos ya a explicar la superioridad que tuvo el RB Leipzig durante todo el encuentro. Creo que es bastante fácil de ver y creo que también los jugadores del Atlético de Madrid se dieron cuenta rápido de lo que estaba ocurriendo en el partido. Decía Saúl en los micrófonos de Movistar Liga de Campeones tras el partido: han sido superiores en muchas fases del partido, han creado superioridades en muchas zonas del campo, jugadores por fuera y por dentro. Es muy difícil robar, te generan muchas dudas a la hora de salir, te hacen ir reculando y cuando recuperas el balón te quedan tantos metros a la portería rival que es difícil avanzar. Vais a ver ya la imagen del compañero de Twitter, de Nico Pedrucci, al que os recomiendo que sigáis porque siempre deja buenos detalles tácticos para poder entender lo que está ocurriendo en los partidos. Ahí estáis viendo ese planteamiento del que os hablaba del Julian Nagelsmann, con el que el Atlético de Madrid, con ese 4-4-2 habitual, no pudo frenar. Estáis viendo ahí esa línea de tres formada por Upamecano, por Halstenberg y por el Klostermann, en la que el Atlético de Madrid, con sus dos delanteros, obviamente no podía presionar porque el conjunto alemán tenía la superioridad para sacar el balón. A partir de ahí vemos ese hombre por delante de la línea del balón, de Kevin Campbell, el jugador que ayer estuvo a muy buen nivel, pero creo también motivado por la falta de acción de un Atlético de Madrid que con el 4-4-2 no llegaba a cubrir todos los huecos que le generaba el conjunto alemán. Ahí, como estáis viendo, ahí la superioridad tiene el balón Upamecano, que encuentra a Kevin Campbell por delante totalmente solo. ¿Por qué está solo el jugador del RB Leipzig? Porque el RB metía por detrás de los centrocampistas del Atlético de Madrid a sus 5 jugadores: a Angelino, a Nkunku, a Poulsen también, a Dani Olmo, a Savitzer, y en la banda izquierda como carrilero a Laimer. Esto obviamente obligaba a que el Atlético de Madrid tuviese que estar muy pendiente, porque un pase filtrado desde la línea defensiva del conjunto alemán a esos mediapuntas hacía que casi se plantasen cerca del área rival del Atlético de Madrid, y esta era la principal razón que hacía que el conjunto rojiblanco no pudiese robar y no pudiese salir. Esto en la mayoría del encuentro provocó, uno, que el RB estuviese muy cómodo con el balón, que pudiese avanzar, aunque es cierto que el Atlético de Madrid defendió muy bien su área, como viene siendo habitual, y no concedió ocasiones claras más allá del gol de Dani Olmo. Como estáis viendo ahí, Kevin Campbell recibía el balón, se podía girar y a partir de ahí tenía muchísimo hueco para decidir, para intentar filtrar el pase entre líneas si los jugadores del Atlético de Madrid no cerraban muchos espacios, lo que obviamente obligaba a que las bandas con los carrileros, con Angelino y con Laimer, que al principio del partido fueron muy protagonistas, fuesen decisivos
para que finalmente a través de sus pases llegasen los goles. Vamos ya con lo que ocurrió en el partido minuto a minuto, por decirlo así. Al principio del encuentro, los 10 primeros minutos, el conjunto alemán salió muy bien al partido, creo que superó totalmente al Atlético de Madrid, que se defendió gracias sobre todo a un gran José María Jiménez, que estuvo hiperactivo, muy bien, tirando también de carácter, de garra. El uruguayo sabemos que ha afrontado ese papel de líder en la defensa del Atlético de Madrid después de la marcha de Diego Godín, y creo que en los duelos importantes es un jugador que responde de verdad dando un grandísimo nivel. Como os digo, en esos primeros 10 minutos el conjunto alemán se sintió mucho más cómodo. A partir del minuto 12 el Atlético de Madrid, sobre todo con esa conexión entre Carrasco y Lodi por la banda izquierda, empezó a salir. Llegó una buena ocasión del belga que sin duda pudo detener Gulaxi, que mandó a córner. Ahí llegó un cabezazo de José María Jiménez desde el punto de penalti con un salto espectacular que rebotó en un jugador del conjunto alemán y que impidió que se metiese en la portería que defendía Peter Gulaxi. También llegó en esa acción una jugada muy polémica en los que los jugadores del Atlético de Madrid reclamaron un penalti que el VAR no quiso revisar o no permitió que se revisase. El conjunto alemán a partir de ahí, es cierto que durante 10-15 minutos tuvo bastantes dificultades, porque el Atlético de Madrid empezó a encontrar constantemente a Diego Costa, que empezó a imponerse a su marca, a Dayot Upamecano, que hizo un gran partido, el jugador francés tan joven, del que ya hemos hablado bastante en el canal, sobre uno de los jugadores que podrían salir en este mercado de verano. Finalmente ha renovado y la verdad es que ayer hizo un grandísimo partido en unos cuartos de final de la Liga de Campeones, que no es poca cosa. Creo que, como os decía, Diego Costa conectó bastante bien con Carrasco, sobre todo desde el minuto 12 al minuto 25 de la primera parte, pero a partir de ahí el hispano-brasileño la verdad es que no tuvo una buena actuación, porque no le dio cosas a su equipo. Es cierto que estaba en un contexto muy difícil, con balonazos muy largos contra jugadores, sobre todo la mayoría de veces contra dos jugadores, contra dos centrales, contra Upamecano y contra Klosterman, que jugaba en ese sector, y esto hacía obviamente que fuese muy difícil recuperar o mantener el balón para darle algo de aire a su equipo. El Atlético de Madrid, que a partir de esa fase en la que había sido mejor o que había equilibrado el partido, intentó presionar muy arriba, porque el plan ayer no era defenderse su propia área. Creo que intentó presionar para recuperar el balón muy arriba, pero la superioridad defensiva y también en la salida de balón que otorgaba Dayot Upamecano, metiéndose como centrocampista, como mediocentro en la salida de balón del conjunto alemán, hacía que se desactivase por completo la presión que había planteado el Cholo Simeone. El conjunto de Julian Nagelsmann estaba siendo superior, logró durante más tiempo del encuentro defender y atacar como más le convenía, y por eso yo creo que la victoria del conjunto del RB fue justa, y es justo el semifinalista de esta Liga de Campeones, donde se va a ver las caras contra el PSG, que ya le espera sin las bajas tan importantes que había tenido en los cuartos de final ante la Atalanta. También hay que destacar, en la segunda parte el Atlético de Madrid comenzó presionando mucho más arriba, logrando que Peter Gulaxi tuviese que alejar el balón de su portería, ya no podía sacar el balón jugado. A partir de ahí creció algo el Atlético de Madrid, pero cuando parecía que mejor estaba en el encuentro, llegaba el gol con una muy buena jugada, otra vez utilizando la superioridad que le daba esa línea de tres centrocampistas. Klosterman, Halstenberg, que se metía casi en la frontal del Atlético de Madrid. A partir de ahí tenía que ir saliendo un jugador del área del conjunto rojiblanco para que no hubiese superioridad y que los alemanes tuviesen una posición franca de disparo. El conjunto de Julian Nagelsmann, que iba encontrando apoyos cada uno más cercano y que obligaba a descolocarse a un jugador del Atlético de Madrid, encontró con un centro de Laimer un gran remate de Dani Olmo, que en los momentos importantes de los campeonatos ha demostrado que aparece, y el jugador español que colocaba con un buen cabezazo el 1-0 en el marcador. A partir de ahí el Atlético de Madrid tuvo que esperar 10 minutos a la salida de Joao Félix, que tuvo un impacto tremendo. El jugador portugués entró en el minuto 58 sustituyendo a Héctor Herrera, que la verdad es que, como os decía antes, no tuvo un buen partido y no ha tenido una buena temporada, muy por debajo de las expectativas el mexicano. A partir de ahí el portugués Joao Félix, que cogió y se echó el equipo a la espalda, muchísima personalidad. Ayer lo vimos con Kylian Mbappé, y este jugador, la verdad es que con su corta edad, la verdad es que ayer se echó el equipo a la espalda, hizo 2-3 caños en sus primeras 2 o 3 acciones, tiró del equipo y logró, con una gran combinación de Diego Costa, que eso hay que también reconocérselo al hispano brasileño, con una pared con la izquierda,
el portugués Joao Félix provocaba un penalti que él mismo transformaría. Y a partir de ahí el Atlético de Madrid es cierto que tampoco se sentía demasiado cómodo, no se estaba jugando a lo que le convenía, pero a través de alguna presión adelantada, de las jugadas a balón parado, parecía que el partido se equilibraba y que estaba más cerca el 1-2 que el 2-1 que finalmente llegó en los últimos minutos del partido. En un momento del encuentro en el que el Atlético de Madrid parecía estar muy cómodo, llegó un gran pase, una acción tremenda de Marcel Sabitzer, que encontraba a Angeliño. A partir de ahí el carrilero izquierdo encontraba al carrilero derecho, a Tyler Adams, el jugador estadounidense que entró sustituyendo a Laimer, que ya había hecho un gran desgaste físico. El jugador estadounidense, como os digo, se plantaba en la frontal del área y con fortuna, porque finalmente creo que el gol se tenía que adjudicar a un gol en propia puerta de Savic, porque el disparo iba fuera, llegaba el 2-1 que daba la clasificación a las semifinales a este RB Leipzig. Como os digo, creo que el duelo entre entrenadores lo ganó Julian Nagelsmann. Durante más tiempo en el encuentro el conjunto alemán se sintió más cómodo atacando y defendiendo. Creo que el 4-4-2 del Atlético de Madrid ayer fue superado por el planteamiento del joven entrenador alemán, que tiene a su favor récords muy llamativos, como el de ser el entrenador más joven en alcanzar unas semifinales de la Liga de Campeones. Con tan solo 33 años lo ha logrado, y lo ha hecho con el club que menos años ha necesitado desde su creación. Tan solo hace 11 años que se fundó el RB Leipzig, que es uno de los equipos más odiados en toda Alemania por la inversión que ha venido desde fuera. Sabéis obviamente que está montado todo por el grupo Red Bull, que ha invertido muchísimo dinero en que este equipo llegase hasta esta ronda tan importante de la máxima competición de clubes a nivel europeo. Espero que os haya gustado este repaso a lo que ocurrió ayer en el enfrentamiento entre el RB Leipzig y el Atlético de Madrid. Si os ha gustado, ya sabéis, dejad vuestro like, espero vuestro comentario y nos vemos con más Champions en los próximos vídeos.